Universidad Panamericana. Es decir, desde sus causas primeras y fines últimos, sino que te dé esta cultura que te ayuda a entender tu mundo. Y es un mundo que va más allá de Aguascalientes, obviamente, y que va más allá de nuestro país. Es un mundo que al final del día pues está integrado por gente que o tiene una visión internacional o estás perdido. Tú puedes escoger estudiar en una universidad que no te dé esa visión internacional, pero entonces estás escogiendo ejercer tu profesión en un mundito de este tamaño. De tal manera que es muy importante esta tercera área en los conocimientos que te preparan para poder hablar y ejercer al final del día esta profesión con una perspectiva mucho más amplia. Entonces, este es el cúmulo de materias que vas a llevar. Ahora, ¿con qué finalidad? Siguiente, por favor. Uno más. Al final del día, estudiar Derecho significa, sí, adquirir ciertos conocimientos. Tienes que saber cuáles son los principios generales que regulan el mundo del derecho, tienes que conocer cuáles son las leyes, ese marco constitucional y legal que regula la vida de la sociedad, para ir y buscar ahí cada vez que tienes que resolver un problema muy complejo. Pero eso no basta. Estudiar Derecho significa, estudiar en serio Derecho, significa, sí, adquirir esos conocimientos que tú podrías adquirir por tu cuenta. No tienes que ir a la universidad para adquirir estos conocimientos. Tú podrías comprarte tus libros, platicar de vez en cuando con un abogado que te va aclarando tus dudas y vas adquiriendo esos conocimientos. Sino que uno va a la universidad también a adquirir habilidades y actitudes. Por ejemplo, en este rubro de las habilidades es esta capacidad de transformar esos conocimientos en soluciones a problemas muy complicados. Y eso no cualquiera te lo enseña. Y eso ya no es tan fácil de conseguir por uno mismo leyendo libros. Es necesaria la relación con personas que han pasado por esa experiencia y que te pueden compartir su experiencia para generar en ti ciertas habilidades. Lo mismo que actitudes. Lo mismo que actitudes. Al final del día, en esta, como en toda profesión que se quiere ejercer dignamente, se necesita ser personas trabajadoras, por ejemplo. Hay que trabajar mucho. Y el que trabaja mucho y trabaja bien tiene éxito. El que trabaja mucho y trabaja bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los días, acaba teniendo éxito. Ahora, eso es algo para lo cual se te forma. Quien es flojo hoy, lo más probable es que lo siga haciendo por siempre. Lo lamento, pero así es, ¿no? No porque uno le entreguen su título, ya de repente dice, bueno, ahora sí voy a trabajar con mucho ahínco. Es algo para lo cual tienes que ser preparado. Y eres preparado por los ambientes a los que te confrontas. De ahí que sea tan importante meterse a una universidad donde se te prepare para tener ese hábito de la laboriosidad. En aquel despacho del que les platicaba, alguna vez mi jefe me dijo, yo solamente contrato egresados de estas 3 universidades. No tanto por lo que saben, ¿no? Porque tú puedes encontrar egresados buenos, abogados buenos egresados de prácticamente cualquier universidad, sino y sobre todo por las habilidades y actitudes que tienen. Entonces me decía, de estas 3 universidades, es gente que no le tiene miedo al trabajo. Si yo le digo a una persona egresada de tal o cual universidad, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a tener que quedar toda la noche redactando esta demanda de amparo, o nos vamos a tener que quedar toda la noche haciendo este contrato de joint venture que es muy complicado. Un cuate que ya lleva años estudiando en serio me va a decir, sí, claro, pues no hay problema, así es la chamba, ¿no? Así es el trabajo. Y uno se tiene que preparar para ello. Porque en esta profesión, como en todas, quien no tiene un adecuado cúmulo de conocimientos que partan de esta visión general y profunda y que se conviertan en conocimientos técnicos, quien no tiene habilidades para transformar esto en soluciones a problemas muy complejos y quien no tenga una actitud que lo haga eficaz, no va a tener ¿qué cosa? ¿Qué no va a tener? Éxito. Sabía que me iban a decir eso, pero eso no es la palabra que sigue. Estoy de acuerdo, no va a tener éxito, pero ¿por qué no va a poder tener éxito? Lo sé, no tiene la actitud, por lo tanto no tiene éxito. Y no tiene éxito al final del día porque no tiene uno más, porque no tiene libertad. Una persona que no sabe lo suficiente,
que no tiene las habilidades suficientes, que no tiene las actitudes correctas, es un esclavo en un sistema que tristemente, efectivamente, es un sistema difícil. Yo ayer platicaba con un egresado del Marista, un muchacho que ahora es mi alumno y que me da muy buena impresión, Carlos González Veloz. Carlitos, tipazo Carlitos. Yo estoy aquí ventaneándolo, capaz de que lo que voy a decir es impropio. Pero digo, Carlos, ¿tú a qué te quieres dedicar? Tú apenas ahora estás entrando a este mundo y estás aprendiendo cuáles son las áreas del derecho y estás viendo cuáles son las distintas ramas, y hay muchísimas, infinidad. Les aseguro que hay normas que regulan cómo hacer globos, hay normas que regulan cómo hacer pantallas, hay problemas relacionados con los tubos que van abajo de las pantallas. Y tenemos que tener a alguien que conozca las reglas aplicables para resolver esos problemas. Hay muchísimas ramas del derecho. Carlitos, estás apenas viendo cuáles son las ramas desde la perspectiva más general y primera. Hasta donde alcanzas a ver, ¿a qué te quieres dedicar? Me dijo, mira, me quiero dedicar al derecho penal. Yo sé, me dijo una cosa muy bonita, me dijo, yo sé que es un ámbito muy difícil, pero también me doy cuenta de que si no es ahí donde empiezas a hacer las cosas bien, este país nunca va a cambiar. Bueno, pues quien quiere tener éxito en un ámbito tan difícil como el derecho penal, tan apasionante también, tan necesario como el del derecho penal, necesita tener conocimientos muy bien plantados, habilidades muy bien plantadas y una actitud que lo haga verdadero factor de cambio, porque de lo contrario va a ser esclavo de ese sistema. Y eso es igual en cualquier profesión. Termino, porque ya pasó el tiempo y yo estoy abusando de su paciencia, haciendo referencia a un artículo que leí ayer que me llamó mucho la atención de un politólogo mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez, sobre la decisión del presidente Calderón de extinguir Luz y Fuerza del Centro. Dice Jesús Silva Herzog Márquez, hasta ahora, lo que voy a decir es muy polémico, yo les digo lo que dijo este hombre, hasta ahora el presidente Calderón había sido como una mosca atrapada en una telaraña. Es un hombre que entró a ocupar un puesto de mando en un sistema donde ya todo parecía controlado por unos cuantos. Hasta ahora, el ejercicio de su presidencia, en el ejercicio de presidencia, lo que ha tratado de hacer es, respetando las reglas de esa telaraña, lograr lo más posible. Y parecería que ahora, con su decisión sobre Luz y Fuerza del Centro, ha decidido que ya no va a jugar dentro de la telaraña, va a romper la telaraña. Va a romper la telaraña. Y entonces lo que está haciendo ahorita es quitarle poder a quien no lo merece, quitarle un universo de intereses a quien no lo merece y a quien está haciendo daño. Bueno, al margen de lo que ustedes opinen sobre eso, a mí me sirvió para pensar en lo que les quería decir en la charla de hoy. Es decir, el mundo del derecho, como cualquier otro ámbito profesional, es un mundo donde hay una especie de telaraña y solo la rompe y es libre y domina quien estudia estas áreas del derecho con esta perspectiva y con esta profundidad. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Bueno, no sé si tenemos tiempo para sus preguntas. Me encantaría... Ok. Es que, haz de cuenta que cuando una persona así es culpable, ¿ustedes sí la apoyan o dicen que mejor no, porque es culpable? Siempre preguntan eso. Siempre preguntan eso. Entonces, toda persona tiene derecho a una defensa justa. Toda persona tiene derecho a una defensa justa. Y alguien tiene que defenderla. En el dado caso de que nadie quisiera defenderla, el Estado tiene la obligación de proporcionarle a esa persona una defensa que cumpla con esas características. Y para eso existe dentro de todos los sistemas judiciales, estatales y federales, existe una institución que se llama la Defensoría de Oficio. Ahora, cuando a un abogado le llega un asunto donde claramente ve que la persona es culpable, no tiene la obligación de tomar ese asunto. Eso tú decides si tomas el asunto o no, y encontrarás tus razones, y le explicarás a tu cliente, decir, a ver, yo lo que te garantizo es un juicio justo, pero tú eres culpable, ¿no? Entonces, lo que te garantizo es una sanción justa, ¿no? ¿Se entiende? Exacto, el abogado decide. ¿Es legítimo tomar el asunto de una persona culpable? Sí, sí es legítimo, porque esa persona tiene derecho a un juicio justo. Ahora, yo no tengo la obligación de tomar asuntos de personas culpables, ¿no? Y es muy sano no hacerlo, ¿no? Bien, sí.
el campo laboral para las mujeres es creciente. Es un ámbito donde las mujeres son exitosísimas. Entre otras cosas, porque son mucho más ordenadas que los hombres, ¿no? Ordinariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos amigos que recientemente abrieron un despacho en la Ciudad de México y querían abrir un área de derecho migratorio. Todos los extranjeros que viven en México por trabajo tienen que pedir ante la Secretaría de Gobernación una serie de permisos que se tienen que estar renovando en el tiempo, y eso implica muchos trámites jurídicos. Y entonces ellos dijeron, en esa área solamente mujeres, porque son las únicas que hacen bien un trabajo meticuloso. Los hombres son unas bestias, eso dijeron mis amigos, ¿no? Pero bueno, en el despacho donde yo trabajé, yo creo que prácticamente la mitad eran mujeres, la mitad de nuestros estudiantes son mujeres. Hay tantas ramas donde trabajar, tantos ámbitos tan bonitos donde hay tanto bien que hacer, que, vamos, no hay problema, ¿no? No, yo no lo veo así, para nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, no se equivoquen como Luis se equivocó. Luis es muy buena persona, pero estudió ingeniería. Entonces, estudien la carrera correcta, estudien Derecho y estudienla en algún lugar. Yo les recomiendo mi universidad, pero ustedes donde quieran, que les den esto, ¿eh? Cuando lo que una universidad te ofrece es meterte en la red para que seas una mosca feliz, estás perdido. Métete en una universidad que te garantice libertad, ¿no? Gracias.